Seguimos recorriendo la ciudad de Itá, aquí en el departamento central de Paraguay, una localidad distante 35 kilómetros de la ciudad de Asunción, y estamos en estos momentos en la plaza, en el lago de los yacaré, en el lago de los lagartos, de los cocodrilos. Ahí podemos apreciar la presencia de los ejemplares de cocodrilo que están exponiéndose, digamos, al calorcito del sol. Vemos algunos en movimiento. Este es un lugar municipal en donde hay una comunidad, digamos, de cocodrilo, digo bien, de yacaré, y que convive. Es archiconocido. Ahí está. Bueno, este es la presencia de los ejemplares de yacaré, y estamos nosotros. Ahí está uno grande que se dispone a meterse al agua. Están viendo ustedes, y la gente que está permanentemente visitando. Es un lugar de atracción turística acondicionada por la municipalidad de esta localidad de Itá, para que los visitantes puedan disfrutar un contacto directo, digamos, con estos animales. Y estamos viendo como la gente del lugar acá están conviviendo y disfrutando de este atractivo turístico que tiene la ciudad de Itá. La invitación, por demás está decirlo, a que visiten este lugar y que puedan disfrutar observando de cerca estos animales, para que de alguna manera también los chicos, en el caso de los chicos por sobre todas las cosas, puedan conocer y visualizar. Los recipientes de residuos para el reciclaje correspondiente, y aquí hay una rampa condicionada, un muelle condicionado para que la gente pueda acceder. Ahí vemos el chico que le está dando de comer. Y los chicos pueden ver. Vemos que hay peces que están también tratando de comer las migas de pan, pero muchos de ellos terminan siendo el desayuno de los yacaré. Así conviven. Están los peces, a ver si se ven. Estos son prácticamente un cardumen de alimento para los yacaré. ¿Se ve? No se ve, estoy sin anteojos.